¿Qué tal amigos suscriptores de Paulo Tech Lab? Nuevamente aquí les traigo un video en el cual, como pueden ver, tengo un reloj Samsung Galaxy Watch 4, la versión LTE. Lo podemos conseguir nuevamente por eBay a un muy buen precio. El inconveniente que tiene es que la pantalla se encuentra rota. Solamente está roto el vidrio, no está dañado el panel LCD o el panel OLED que tiene abajo. Así que en este video vamos a poder hacer la reparación de este reloj. Aquí podemos ver que viene con todos sus accesorios, su cargador y sus manuales. La verdad está en muy buenas condiciones. Por favor les invito a que se queden hasta el final del video porque tenemos una sorpresa para todos los suscriptores, así que manténganse atentos. Aquí ya podemos ver el reloj. Está en muy buenas condiciones. Solo el pequeño detalle de la pantalla que está rota. Es muy importante de que el vendedor nos dijo que la pantalla funciona bien. Lo único que está roto es el glass, o sea el vidrio exterior. Así que vamos a darle solución ahora. Vamos a cambiarle un nuevo glass con un procedimiento que es un poco trabajoso, pero no es muy difícil. Quiero que me acompañen en el proceso para que, si es que ustedes se animan a hacerlo, lo puedan hacer con mucha cautela y teniendo las instrucciones que yo les voy a dar. Primero procedemos a quitar los 4 tornillos de atrás. También retiramos la correa, la cual es extraíble y podemos intercambiar por la de nuestro gusto. Aquí calentamos la tapa posterior. Lo hacemos con esta plancha de calor, pero la pueden hacer también con una pistola de calor, como gusten. Retiramos la tapa, ahora retiramos los flexores de la pantalla, como también el tornillo que sujeta la placa al chasis. Lo ponemos a un lado. Lo que tenemos que hacer ahora es retirar el glass de la pantalla. Esto lo hacemos gracias a nuevamente la plancha de calor. Más o menos la calentamos a unos 100 grados, 105, máximo 110, porque esta es una pantalla OLED, entonces sí aguanta esa temperatura. Sacamos con las pinzas los pedacitos de vidrio que están astillados para ir accediendo al chasis mismo. Seguimos con el mismo procedimiento, calentando y poco a poco retirando el vidrio. Aquí hemos retirado gran parte del vidrio de un lado y ahora con la ayuda de un hilo súper delgado de metal, el diámetro de este hilo es de 0.05 milímetros, así que es súper delgado. Aquí vemos que ya pudimos despegar la pantalla en sí del chasis. Y ahora vamos a proceder ya a despegar el glass del mismo panel OLED. Lo hacemos con este hilo, siempre haciéndolo con la temperatura adecuada para no dañar el display. Lo hacemos con mucho cuidado, porque hay muchas veces que justamente en este paso se malogran las pantallas. Aquí ya retiramos el glass, como pueden ver, salió en una pieza, eso es bueno. Ahora vamos a proceder a sacar el pegamento que viene en la pantalla. Esto lo hacemos con una espátula de plástico, muy importante, y con mucho cuidado. No estoy haciendo mucha presión sobre la pantalla, solamente estoy haciendo un raspado súper delicado con la ayuda de alcohol. Y aquí ya podemos ver que la pantalla salió intacta. Aquí vamos a aplicar este pegamento, que es un pegamento UV. Se usa para la laminación de las LCDs al vidrio. Gracias a la luz UV, esta hace que se solidifique este líquido, es como un pegamento, y quede muy bien adherido, y el secado es súper rápido. Aquí agregamos solo unas gotas, le sacamos el protector al vidrio, al glass. Lo ponemos con mucho cuidado, evitando que queden burbujas. Para esto tenemos que tener mucho cuidado de no dejar rastros de algodón o de polvo.
Aquí presionamos para que salgan todas las burbujas y procedemos a poner la luz UV. Hacemos presión sobre un punto porque me fijé que había una burbuja y vamos a esperar un par de minutos. Listo, después de los 2 minutos podemos ver que quedó perfecta. Solamente vamos a limpiar el exceso del pegamento UV que quedó en los bordes y vamos a proceder a probar que funcione todo bien. Hacemos un poco de presión sobre la placa porque está sin tornillo y sí, perfecto, nos quedó muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer ahora simplemente es ya armar el reloj. El primer paso es poner la pantalla ya en el chasis. Dentro de todo lo que nos vino para hacer la reparación, nos vino el borde de GB, es un pegamento el cual vamos a poner en el borde, pero antes de eso tenemos que asegurarnos que todo el borde esté bien limpio. Para eso les enseño muy rápido cómo retiro todo el pegamento anterior. Ahora sí quedó perfecto. Aquí está el pegamento del cual les hablé. Es solamente el borde, el cual nos va a asegurar que la pantalla pegue y también mantenga las propiedades de resistencia al agua. Aquí vemos que ya pegó muy bien. Procedemos ahora a poner nuevamente la plaquita en el chasis y hacemos las comprobaciones y todo perfecto. Ahora ponemos el tornillo que sujeta la placa al chasis. Aquí vamos a aplicar pegamento. Es una silicona especial para justamente este tipo de trabajos. Yo le pongo esto para asegurarnos de que si es que en algún momento el reloj se moja o le cae agua o salpicadura o quizás lluvia, pueda mantener sus propiedades de resistencia contra el agua. Bueno chicos, aquí podemos ver ya el reloj quedó perfecto. Y amigos, la sorpresa que les tenía preparados para los que se quedaron hasta el final del video es de que este reloj va a ser sorteado, es un sorteo internacional. Lo único que tienen que hacer es dejar en los comentarios la palabra que les va a aparecer aquí en pantalla. Obviamente tienen que asegurarse que estén suscritos al canal. En el momento del sorteo se va a validar que la suscripción se haya realizado el mismo día o quizás que ya estén suscritos al canal con anterioridad. Y bueno, las inscripciones cierran el 15 de febrero y el día 16, un día después del cierre de las inscripciones o de los comentarios, el sorteo se realizará vía YouTube igual, por una transmisión en vivo. Así que vayan a suscribirse ahorita y conmigo hasta la próxima.